SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz. Hoy, asalto en Venezuela, las claves económicas, que se reducen fundamentalmente a una, con partida doble. ¿Quién controla el mercado del petróleo? Estados Unidos ha hecho un movimiento que le convierte en estos momentos en gestor de la mayor reserva de crudo del planeta, Venezuela, y quién no lo controla, porque el movimiento de Estados Unidos pretende quedarse con el petróleo, uno, pero sobre todo impedir que se quede con ese petróleo China, dos. Así que hoy vamos a leer las claves de un movimiento que es fundamentalmente económico y que va a tener impacto en nuestros bolsillos, en toda la geoestrategia, pero sobre todo también en nuestras empresas. Hoy Telefónica, Repsol, Inditex, pendientes del destino de Venezuela. Hoy leemos lo que hay detrás del asalto en Caracas, aquí en Hora 25 de los negocios. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. Esto es lo que hay detrás del asalto a Venezuela. Dinero, otra vez el dinero del petróleo. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. Trump lo ha dejado así de claro esta madrugada y otras 26 veces más en la rueda de prensa que siguió a los bombardeos de este fin de semana y a la captura de Nicolás Maduro. Se habla de desembarco de petroleras americanas estadounidenses en Venezuela. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out and we want it back. Lo que dice Donald Trump es queremos nuestro petróleo de vuelta, porque Donald Trump asume que las inversiones que Estados Unidos hizo en los años 90 no han rentado lo suficiente, no les son extranjeras sino propias, así que esto de hablar 26 veces del petróleo es hablar de una cuestión, solo una cuestión. Petróleo. Y esto no es una forma de hablar. Trump ha hablado hasta en 26 ocasiones literalmente de la industria petrolera una y otra y otra y otra vez. Right now what we want to do is fix up the oil, fix up the country, bring the country back and then have elections. 26 veces se ha hablado de petróleo, 26 veces, ni una sola ocasión, ni una sola vez de derechos humanos, de democracia. It was really bad. It's going to get a lot worse unless we go in and fix it. Así que, sin muchas sutilezas, se buscan dos efectos en esta operación, y las dos son crudo. Tras este sonido de los bombardeos, Mira. lo que hay primero es el control directo de las mayores reservas de crudo del planeta. ¿De qué estamos hablando? Venezuela es, primero, esto, la gran reserva del planeta. Tiene 300.000 millones en reservas, 303.000 millones de barriles bajo su suelo, más que Arabia Saudí, que tiene 260.000. Más que Irán, que tiene 200.000. Venezuela es la primera despensa de crudo del planeta. Tiene tanto petróleo como Irak, Kuwait y Qatar juntas. Solamente Venezuela tiene tanto crudo reservado, tanta reserva de petróleo como las que suman Rusia, Estados Unidos, Libia, Nigeria, Kazajstán y China, todas ellas juntas. Los grandes productores del 8 al 12, los grandes productores de petróleo. Esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una despensa de crudo que Estados Unidos acaba de asaltar, que Donald Trump acaba de asaltar. Y es verdad que a fecha de hoy esas enormes reservas no van de la mano de enormes ventas, ni enorme producción, ni enorme exportación, porque esa industria se ha deteriorado en los últimos años. Pero esas reservas siguen estando ahí. En los últimos años, Venezuela ha recortado el 70% de su producción, en apenas 25 años. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
pero lo cierto es que, aunque no esté vendiendo mucho, Venezuela tiene todo el petróleo bajo su suelo. Sí, Venezuela ha visto cómo ha menguado tanto su explotación como su exportación de petróleo. 70.000 profesionales de la industria han dejado el país en la última década. Son parte de los 8 millones de exiliados que ha dejado el régimen de Maduro. Y junto a esa diáspora que se ha producido, hay también una caída de la producción del 70% desde el año 2000. A fecha de hoy, Venezuela produce menos de 1 millón de barriles diarios y exporta la mitad, unos 600.000 barriles al día. Es un 0,6% del consumo de crudo diario. Hablamos de unos 100 millones de barriles. Así que digamos que Venezuela pinta poco, pero puede terminar pintándolo todo, porque bajo su suelo están las mayores reservas de crudo del planeta. 300.000 millones de barriles, más que Arabia Saudí. Este es ahora mismo el primer objetivo de estos bombardeos: controlar las mayores reservas de crudo del mundo. El efecto directo está servido. Y disfrazado de narcoterrorismo, de armas de destrucción masiva, porque así se ha hablado de las drogas. ¿Les recuerda a la intervención de Irak? Bueno, armas de destrucción masiva, se vuelve a decir ahora. Hay un efecto de control directo, pero hay un segundo efecto de control indirecto. Y es que Venezuela se había aislado de Estados Unidos y estaba exportando a China. Lo que ahora busca Washington es que el petróleo venezolano deje de ir a Pekín y empiece a ir a Washington. Tan importante es controlar ese crudo como impedir que lo controle China ante la administración americana. De hecho, Marco Rubio lo ha descrito así. El ideólogo de todo este golpe en esa administración dice: no solo es importante tenerlo, no necesitamos tanto petróleo. Lo importante es que no lo tenga China. Is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors and rivals of the United States. Este es el razonamiento: que ese petróleo no vaya ni a China, ni a Rusia, ni a Irán. Lo que se está haciendo es volver a una era de hace 25 años, en la que Estados Unidos explotaba el petróleo de una Venezuela que llegó a ser bautizada entonces como la Venezuela Saudita. El movimiento de hoy pretende devolvernos a aquellos años 70, 80 y hasta finales de los 90, cuando Venezuela exportaba prácticamente todo a Estados Unidos, cuando efectivamente Estados Unidos acuñó aquel término, el de la Venezuela Saudita, con un Rafael Caldera, entonces presidente. Cuando va un señor y dice a unos inversionistas en el extranjero: ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlo. Y cuando llamé una vez traidores a la patria, no es a los que critiquen la política económica del gobierno, es a los que salgan a Nueva York, a Londres, a Tokio. Que decía que había que invertir allí. Y aquella cuestión y aquella inversión efectivamente llegó. Y hasta los años 2000, las grandes petroleras americanas explotaron lo que había en Venezuela. 8 refinerías operaron bajo el control americano de Estados Unidos a través de PDVSA, la Sociedad de Petróleos de Venezuela. 4 grandes nombres se repartían el crudo venezolano. Eran Exxon, Mobil, ConocoPhillips y Chevron. Llegaron a exportar a Estados Unidos 3,1 millones de barriles diarios, con Exxon como bandera. Our modern lives depend on industry. From the steel and cement that build our cities, to the electricity and fuel that power our world. Este era el anuncio que Exxon lanzaba en aquel momento. Of the world's CO2 emissions. Many climate experts agree that carbon Y después capture and storage llegó is crucial Hugo to Chávez. reducing emissions Y en el año and combat 2000, climate change. Hugo Chávez impone lo que se conoce como Alternativa Bolivariana de las Américas, la iniciativa ALBA, y forjaba una alianza estratégica que alejaba ese crudo venezolano de Estados Unidos y lo alineaba con Cuba, con China o con Rusia. Entonces se nacionalizaban las industrias y se expulsaba a empresas estadounidenses. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es?
también es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Y aquel grito de guerra del expropiese dejó fuera de Estados Unidos a 3 de aquellas grandes petroleras. Mobil, ConocoPhillips y Exxon, las 3 se marcharon. Después hubo batallas y acuerdos y desacuerdos con nombres tan sonados como la propia Repsol, Eni, PDVSA. Entonces lo decía Hugo Chávez. Me alegra mucho la visita de los presidentes de la empresa española Repsol, el señor Brufau, creo que se pronuncia así, Brufau, y el presidente de la empresa nacional de Italia, de energía. Estuvieron aquí, Rafael te reunió con ellos, ¿no? Con ambos, firmaron unos convenios. Si tú crees que si Repsol viera que están en peligro sus inversiones en Venezuela, vendrían a firmar otro. ¿Se firmó qué, Rafael? Lo del gas, ¿verdad? El desarrollo del gran complejo gasífero Rafael Urdaneta, con Eni, Repsol y PDVSA. Este es el movimiento que Venezuela hizo. Primero sirviendo a Estados Unidos, después retirándose de Estados Unidos y más tarde negociando país a país, entre otros con España. A fecha de hoy, la administración americana da este golpe porque si llegó a importar 3,1 millones de barriles y tuvo a sus 4 grandes petroleras allí, hoy apenas importa 200.000 barriles. Y solo queda un nombre operando en el terreno. Solo hay una compañía americana operando en Venezuela. Y se llama Chevron. The world never stops moving, growing, evolving. It demands energy that evolves with it. Meeting this challenge will take more Pero than one Estados Unidos solution, ha visto caer de los 3,1 millones a los 200.000 barriles su negocio petrolero en Venezuela. Es una caída del 93,5%. today, while forging new paths to the future in ways that are affordable, reliable, and ever cleaner. 93,5% del negocio petrolero venezolano se ha perdido en Estados Unidos. Así que lo que hemos visto es, primero, hoy una declaración de esto es una batalla por el petróleo y ayer y en este repaso histórico una conclusión, y es que este golpe de Estados Unidos en Caracas no es un golpe por la libertad ni por Venezuela, es un golpe por el petróleo para Estados Unidos. Todo esto es lo que ya ha pasado. Toda la clave es petrolera. Y a partir de aquí, lo que se pretende que pase, planes de futuro y de reconstrucción, y el cada vez más dudoso realismo de Donald Trump, cuyas matemáticas, una vez más, no casan. El plan de Trump es que las 4 grandes petroleras estadounidenses, Exxon, Mobil, ConocoPhillips, Chevron, se lancen a invertir. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure. Literalmente se dice, las grandes compañías van a venir y gastar miles de millones. Trump cifra en 60.000 los millones perdidos, pero es que para recuperar los niveles de producción de los años 2000 es necesario el doble de ese dinero año a año. Y lo que se está diciendo ahora mismo es, primero, dice hoy Rystad Energy que serían necesarios no los 60.000 millones ya perdidos, sino 110.000 millones anuales en inversión. 110.000 millones es el cuádruple de lo que esas grandes 4 petroleras gastaron en 2024 en desarrollo de proyectos en todo el mundo. El cuádruple. Esto es lo que tendrían que gastar solo en Venezuela para devolver rápidamente los niveles de producción de los años 2025 a los años 2000, aquellos años de oro para Estados Unidos, de oro negro. Los números dejan 2 conclusiones de futuro. La primera es política. Esta no es una operación rápida, como está diciendo Trump. Esto es una colonización que va a durar, debe durar años si quiere garantizar ese envío de crudo a Washington, pese a que la versión oficial, tanto en Estados Unidos como en Caracas, sigue siendo la contraria, Delcy Rodríguez. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás
volveremos a ser colonia de ningún Lo que imperio. tenemos ahora mismo es esa conclusión política, esto no va a ser una operación rápida, y una conclusión económica. El pelotazo petrolero que se anuncia es muy dudoso, porque las inversiones fantásticas y rápidas nunca llegan ni tan fantástica ni tan rápidamente, especialmente en situaciones de tensión e incertidumbre geopolítica como esta. Lo sabe un sector que ha anunciado muchas veces desembarcos allí primero y que ha vivido tropiezos allí después. Eni es el ejemplo. Venezuela is a strategic country for Eni. It's not just a friend as a country, but also y a la confianza strategic no ayuda la amenaza que está lanzando Donald Trump, la de que si no se le obedece habrá nuevos bombardeos, más bombardeos allí. We were prepared to do a second strike if we needed. We're totally prepared. But that's off We're the still table. prepared. That's off the table now. No, it's not. If they don't behave, we will Así do a que esta second. es la fotografía detrás del asalto a Venezuela. Una batalla por el petróleo, directa e indirecta, a día de hoy. Un pasado dorado para Washington al que se quiere volver el día de ayer. Y un futuro muy dudoso el que se abre ahora, porque esta reconstrucción rápida y fantástica parece demasiado rápida y demasiado fantástica para ser real. Este es el paisaje que tenemos y a partir de aquí muchas más preguntas que respuestas, porque todo lo que ha abierto esto son incertidumbres. Esta es la cuestión hoy. Carles Manera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. La primera conclusión que podemos sacar es estamos ante la reordenación del mercado del petróleo, pero esto va a ser lento, esto va a ser muy sufrido. Muy lento. Además, pensemos que en el mercado del petróleo se están introduciendo variables de gran interés y relevantes. Por ejemplo, Venezuela, yo creo que este es un elemento importante a considerar, estaba trabajando ya con procesos de desdolarización de los cobros del petróleo. Es decir, ya empieza a haber países, en el marco de los BRICS y en otros, que están luchando o planteándose, con China a la cabeza, para desdolarizar las compras de petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el dólar puede dejar de ser gradualmente una moneda de referencia para la compra de petróleo y pueden aparecer otras divisas, el yuan, el rublo, el euro mismo, etcétera, para la compra de petróleo, ¿no? Entonces eso debilita gradualmente las finanzas norteamericanas que van a tener problemas a la hora de financiar sus déficits. Esto también es un tema económico financiero que se debe tener en cuenta y que también justifica en parte el ataque de Trump a Venezuela. Tenemos un nuevo mapa en el que Estados Unidos, en cualquier caso, va a tener más petróleo, más barato, y China, menos y más caro. Difícil también de decir eso, pero si atenemos a los datos que se acaban de dar en este programa tuyo, pues claro, estamos hablando de 200.000 barriles en este momento, y pasar a 3 millones como era hace unos años, pues no va a ser una cosa inmediata. Petróleo más barato inmediatamente, pues no sé hasta qué punto de forma inmediata se va a poder conseguir en Estados Unidos. Hay un dato interesante y es que el precio del petróleo apenas se ha movido hoy en el mercado. Entonces eso también nos da una idea de que esta operación que parecía pues un prodigio de la tecnología militar americana y que sin duda lo es en este sentido, ¿no? Pero que parecía un punto de inflexión notable en el mercado del petróleo, pues no estoy tan seguro que esto se vaya a producir. A mí lo que me parece más significativo de todo este proceso es que este ataque ni ha sido para devolver la democracia a un país, ni ha sido para restablecer principios democráticos, sino que ha sido esencialmente por controlar las reservas de petróleo, pero al mismo tiempo y para facilitar la ayuda a las empresas que han ayudado tanto a Trump en sus campañas electorales. No olvidemos eso. No solo los tecnomagnates pagaron las campañas de Trump, sino también las empresas petrolíferas. Y tampoco olvidemos que la administración Trump es negacionista con el cambio climático y está a favor de impulsar todavía más los combustibles fósiles. Eso es un marasmo dentro de ese tablero muy desordenado
en el cual las piezas pues vamos a ver cómo las vamos colocando de forma más vertebrada. Catedrático de Economía e Historia Económica, miembro de Economistas frente a la Crisis, Carles Manera, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. A toda esta batalla económica hay que sumar un movimiento más. Suiza embarga los bienes de, ojo, Maduro, solo Maduro, no del resto de gobierno de Venezuela. Victoria García. Las autoridades helvéticas lo dicen en un comunicado, dicen que la congelación de activos no afectará a ningún miembro del actual gobierno venezolano, se refiere solo a Nicolás Maduro a título personal y con efecto inmediato. Como medida de precaución, tiene efecto durante 4 años esta decisión. El Ejecutivo suizo quiere asegurarse de que ningún activo que pueda haber sido adquirido de modo ilícito por Nicolás Maduro se transfiera fuera de Suiza en la situación actual. Suiza se acoge a la ley federal que contempla la congelación de activos de extranjeros políticamente expuestos cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción o una gestión delictiva. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, el petróleo hoy apenas se ha movido, pero las petroleras sí. Y las armamentísticas mucho más. Ira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué efecto ha tenido esto en mercados? Pues empezamos por las petroleras. Las compañías norteamericanas lo han celebrado con repuntes que superan el 5%. En el caso de Chevron, también Exxon y ConocoPhillips repuntan más de un 2%. No ha ocurrido lo mismo en general con las europeas. Shell y BP registran caídas de en torno a un 1%. Más de un 2% se deja a Equinor. La excepción es Repsol, que sube un 3,5%. Y el otro sector, como dices, que sí que ha aplaudido esta intervención es el de la defensa. Aquí Indra se anota un 9,7% en línea con otras compañías europeas. La alemana Rheinmetall, por ejemplo, sube un 9,4% y Leonardo y BAE Systems en torno a un 6%. Víctor Albert González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hay una cuestión moral aquí, pero hay una cuestión económica. La cuestión económica es, ¿esto beneficia ahora mismo a todas las petroleras o a las petroleras americanas? Básicamente a las norteamericanas, que son las que en principio, y suponiendo que todo va de acuerdo con los planes de la administración norteamericana, que está por ver, pero suponiendo que al final esto acabe en que todo lo que es la explotación petrolera venezolana se pueda realizar por parte de estas compañías con su tecnología, con su conocimiento, sin sanciones, muy importantes, es decir, que pueden vender todo lo que produzcan, etcétera, etcétera, lógicamente serían las más beneficiadas. Allí opera también Telefónica, tiene casi el 50% de la red, 1.700 trabajadores allí, y opera Inditex muy tangencialmente, porque lo que tiene es un contrato de franquicia. Allí están Zara, Pull&Bear, Bershka y Stradivarius. Las empresas españolas, ¿cómo quedan después de todo esto? Un poco complicado de decir, porque realmente, claro, los norteamericanos intentan que entre en su órbita Venezuela, en su órbita política y económica también. O sea que lo más, que ahí podrían tenerlo, está por ver si eso llega a afectar o no, pero yo si estuviera en su situación estaría un poco preocupado, porque lo normal desgraciadamente en estas cosas es que el ganador se lo lleva todo. Pues Víctor Albert González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance, gracias por su lectura, por su análisis con nosotros, como siempre, aquí en la SER. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy, fruto de todo esto, lo que se ha disparado es el oro, el valor refugio, donde se refugia el dinero cada vez que hay tensión. $4.400 la onza. Nunca había sido tan caro. Es la mayor ganancia desde 1979. Hora 25 de los negocios. Hoy, lectura económica del asalto a Venezuela. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.